Bien chicos y bien chicas, a un nuevo video. En esta sección estamos en la parte número 3 de revisando juegos indie de subs. Quédate que hoy traigo dos juegos para Android. Si tienes Android, bueno, te los puedes descargar. Y uno por ahí también está para la App Store, para la Amazon Store. Este tío anda chetado en todas las tiendas, así que vamos para allá. El primer juego que les voy a presentar se llama Paper Santa. Este juego realmente está muy bien desarrollado hasta ahora. Por ahí tiene algunas cositas que voy a mencionar, que nada más he podido sacar 3, que según yo no son tan malas. De hecho el juego va por muy buen camino. Este juego me lo mandó el queridísimo Alan Olvera. El crack ya me había mandado otro juego anteriormente, que si no lo has visto puede que te lo deje en la i de información para que no te lo pierdas, o por ahí que te aparezca en recomendados, ¿verdad? Al igual que su juego anterior, bueno, este es un juegazo. ¿Y qué podemos destacar de este juego? Principalmente que es un juego que pues ya trae, ¿sabes? O sea, está entrando al mercado, pero es un juego casi que al 100%. Una de las cosas que puedo comentar es que cuando estás jugando tienes un menú inicial en el cual puedes ir mejorando 3 cosas, simplemente 3 cosas. El nivel de nuestro querido personaje lanzarregalos, el nivel de los regalos y un nivel de alguna otra cosa que no tengo ni idea de para qué es. Bueno, yo aconsejo que se ponga como una breve descripción del para qué sirve, o que si le picas por ahí a un botoncito de información te diga, ah bueno, esto mejora esto mejora esto otro, y esto pues también mejora esta otra cosa de acá, ¿no? Porque si hay momentos donde me confundí y no supe ni qué estaba mejorando. Más que nada el tercer aspecto pues no lo entendía. No sabía si el regalo lo mejoraba para que fuera más compacto, o si para que rebotara más, para que fuera más liviano y se pudiera mandar más lejos, o si mejoraba el Santa para que lanzara más lejos o con mayor fuerza. Ahí queda un poquito de confusión en mi cabeza, pero como quiera tú lo puedes checar. Recuerda que los enlaces están en la caja de la descripción. La segunda cosa que puedo remarcar es que en este tipo de juegos que realmente son divertidos, y más por este concepto, y más que nada ahorita que se acerca esta fecha que muchas personas celebran, y bueno, algo que podría recomendar al momento de lanzar los regalos es que cuando impacten, sí, cuando aterricen en el suelo, bueno, que haya unas plataformas o unas casas de cierto color o algo en específico que los haga rebotar para que puedan llegar más lejos. Inclusive que si hay, no sé, Rodolfo o un reno con la nariz roja volando y lo tocas, bueno, que te da como un dash, ¿no? O sea, como de que lo agarra el regalo, no lo sé, y avanzas una cierta cantidad de puntos. Eso estaría increíblemente cool. ¿Por qué? Porque mejoraría el hecho de que fuera un poquito más didáctico este juego, que el juego en sí realmente es muy bueno, así que tuve que escarbarle para saber qué poder comentar. Y la última cosa, pero no menos importante, es mostrar mi clasificación en la tabla general, que sí la mostró la primera vez que entré, pero volví a entrar y ya no aparecía mi puntuación. Yo estaba como en el lugar 18º, que sería el 18, ¿no? En una tabla clasificatoria tienes que llegar al primero, ¿verdad? ¿Se entiende? Se entiende. Ok. A lo que voy es que volví a entrar ahí y pues ya no apareció. No sé por qué. ¿Será que me porté mal y Papá Noel me quitó de ahí? Es algo que no entiendo. De la nada ya no aparecí. No sé realmente por qué. Simplemente esas 3 cositas. El juego realmente es muy bueno. Denle una chicada. Les va a gustar, y si no les gusta pues me lo comentan, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que les va a gustar. Y si no celebran Navidad, descárgatelo, que es un juego, no pasa nada. No pasa nada, oiga usted tranquilo. Vamos al siguiente juego. Antes de pasar al siguiente juego, si estos consejos que acabo de dar, que fueron muy poquitos, yo sé, pero te gustaron, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún video y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. O también puedes seguirme en mis redes sociales o unirte al servidor de Discord para que no te pierdas ningún video. Muy bien, y el segundo juego que quiero mostrar en este video se llama Balloon Wars, que vendría a ser como pelea o batalla de globos. Ya sabes, ¿no? Star Wars, bueno, pelea de estrellas, creo. Este juego realmente me gustó, tiene un muy buen humor. Yo creo, no sé realmente qué edad tiene el creador, pero sé que se la vive bien, ¿eh? Se la vive bien porque se la vivió criticando mientras jugaba. Algo malo que tiene este juego es que insulta al jugador. Hay personas que realmente las puedes insultar y no se ofenden. Hay personas que con que les digas una palabrita se ofenden muchísimo. Y realmente si este juego está hecho para todas las edades, sí, que aquí en la página pues me muestra que está hecho para adolescentes. Por lo tanto yo creo que no es necesario cambiar el humor.
aunque podrías habilitar una opción. Ya sabes que pues hay personas que se ofenden, lo siento, así es esto, y podrías pues activar o desactivar una opción, no sé, que diera puros consejos positivos o que te hablara como macho o que te hablara como algo más varonil en base a lo que tú quieras expresar. Aunque realmente hay veces en las que da más risa que ofenderte, pero ya, pues esto es de cada quien, ¿sabes? También me parece que es demasiado lento el movimiento del personaje. Eso desespera. Tienes que corregirlo, por favor, corrígelo, al igual que la gravedad. Yo sé que somos una burbuja o algo así, pero estoy casi 100% seguro que si le aplicas una gravedad mayor y le aplicas una velocidad mayor, aunque sea una burbuja, nadie te lo va a tomar en cuenta y nadie se va a quejar de que no cumple con las físicas, ¿sabes? Lo que queremos es que sean unas buenas físicas para nuestro juego, no unas físicas que sean buenas para la vida real, que la vida real pues está fuera de ese juego. Así que pretextos de ese tipo no hay. Tiene un buen arte, realmente me gustó mucho el arte de este juego. Tiene unos buenos fondos, me gusta mucho que se usen distintos fondos, aunque el fondo como tal, literalmente el fondo, o sea, lo de mero atrás parece como una malla, ¿sabes? No sé si quieres darle el efecto como de una hoja arrugada o algo así, pero parece que está como un gallinero, o sea, que estás como adentro de un gallinero, es algo extraño. Quizás se le pueda cambiar por un color distinto o más que nada como que se arregle ese efecto, realmente no lo sé, a mí me desagradó un poquito, pero realmente no es algo que afecte, ¿sabes? Tiene una buena programación, sí, excepto por los colliders. Por ahí también saca el humor de que sí, los colliders, bla, bla, bla. Yo sé. Pero estaría genial que arreglases los colliders. A lo mejor al momento de agregarle la velocidad y la gravedad, pues no creo que importe tanto los colliders. Que sí importan. Pero el hecho de agregarle más movimientos, un poquito más fluido, pues hará que se note menos, ¿no? En cuanto a la tipografía, por favor, yo sé, no sé si quisiste usar mano libre o estilo libre, te recomiendo muchísimo que uses una buena tipografía. ¿Por qué? Bueno, porque ayuda a leerlo mejor y ayuda a que no te rompas la cabeza intentando leerlo ahí con tanto fondo distinto. Así que yo recomiendo que se ponga una tipografía como tal, no que sea estilo libre. Orientar de izquierda a derecha. Cuando inicias el juego, automáticamente el juego te desliza el celular de forma horizontal hacia la derecha. Y yo pienso que también se debería hacer hacia la izquierda, porque por lo menos yo en este dispositivo que manejo actualmente, normalmente inclino los juegos hacia la izquierda, no sé por qué, pero los botones quedan de la parte superior y no me estorban. En cambio, si lo inclino hacia la derecha, pues me estorban los botones de encendido, apagado y el volumen. Al momento de pausar el juego, tienes que pausar el juego, porque por algo se llama pausa. Si es un poquito estresante que le pongas pausa y todo se siga moviendo acá por allá, que yo le ponga pausa y esté a punto de tocarme un pincho, pero si yo le vuelvo a poner play, pues puedo recuperarme. Vaya que no sea una consecuencia el hecho de que le haya puesto pausa, pero actualmente si le pones pausa, aún así si estás por tocar un pincho, pues te toca y te revienta. Estaría increíble que fuera como una animación más explosiva porque somos una burbuja. Ahí sí como de que aplicaría un poquito más a las físicas realistas, aunque ya sabes tú si lo haces o no, ¿ok? Aquí simplemente te doy los consejitos, que por algo me mandaste el juego, pues para que lo critique, ¿no? De una forma constructiva, ahí están mis consejos. El game over también debe de parar el juego, ¿sí? Porque en otro modo que jugué por ahí, había perdido y yo podía seguir moviendo el personaje. Bueno, no había perdido, se había terminado el tiempo de juego, yo seguía moviendo el personaje. Después volvió a explotar, bueno, se hizo diminuto y como que volvió a reaparecer, porque reaparece, pero desaparecieron los controles. Quizá el que desaparezcan los controles está perfecto, pero también estaría muy bien que se pudiera pausar el juego. Yo sé que quizá todavía no sepas hacer esto, ahí en los comentarios de humor que pusiste en el juego, pues lo comentas, ¿no? Que eres una sola persona y que eres muy malo programando. No creo que estés malo programando, vas bien, en verdad, vas muy bien. El juego me gustó, pero realmente todas esas cosas que mencioné, sean excelente configurarlas, hay una nueva versión, ahí si me lo mandas en un futuro, ya vemos qué tal está, que este juego también se ve muy bueno. El arte que tiene en los distintos personajes, en las distintas skins que puedes comprar, está, o sea, chulada, ¿sabes? Hasta puedes poner microtransacciones en tu juego, que ya sabrás tú. El banner publicitario que aparece mientras estás jugando sí es demasiado molesto, porque si yo estoy yendo hacia arriba y me pones un banner arriba, pues no entiendo la lógica del juego, ¿sabes? Estaría mejor que pusieras anuncios en pantalla completa cada vez que
perdieras, y si lo mejoras para que se pueda ganar más fácil, pues cada vez que ganes. Tanto yo recibo una recompensa como tú recibes una recompensa por haber creado este grandioso juego. Y vamos a revisar los comentarios. Los comentarios. Por ahí en un comentario David me pone: muy buen formato para analizar los juegos. Jan sigue así analizando más juegos indies, que es un gran labor para los desarrolladores. Muchas gracias, David. También me alegro que ustedes confíen en mí y en mi crítica. Se me da bien criticar y por eso empecé a hacer esto, pues haciendo críticas constructivas, ¿no? Jean-Pierre Alcendra me dice: oye, debes hablar más fuerte, no se te escucha, porfa. Oh my god, no puede ser, carnal. Y yo aquí pensando, una disculpa, también estoy ahí probando nuevos programas de edición, que son el Premiere, el After Effects. Entonces, ahí una disculpa porque sigo moviéndole. Y Virtual God dice: gracias, soy el creador de Leukocyte Virus Crusher. Se vienen novedades y ando trabajando a la par en un Tower Defense multijugador, multiplayer. Saludos y gracias por las críticas que me han ayudado mucho. A ti de igual forma, Virtual God, o sea, excelente los juegos que me mandan. Yo sé que hay veces en que vemos juegos un poquito no muy desarrollados, pero aún así intento jugarlos para que nadie se me sienta mal, carnal, que aquí no discriminamos si sabes programar o no, pero eso sí, no me mandes ahí un PowerPoint, carnal, que pues eso no se puede criticar a gusto. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si te gustó el video, puedes dejarme un comentario por ahí y probablemente aparezcas en el próximo video, para que sepan aquí que yo leo sus comentarios, que hasta los leo y no reacciono hasta después de haberlos leído. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó este video, te recomiendo este video recomendado. Automáticamente YouTube te lo recomienda, ¿sí? O sea, yo no tengo la culpa de lo que aparezca ahí, son tus búsquedas, ¿verdad? Pero seguramente te va a gustar. Y de este lado está el botón suscríbete, para que te suscribas, active las campanitas y no te pierdas ningún nuevo video. ¿Qué tal? ¿Estuvo más emocionado el video, no? ¿Estuvo o no?